Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Una clase más, gracias a Dios. Permítanme compartirles, ¿no?, el tema de la clase de esta semana, que es prevención contra microorganismos, ¿no? Cabe recalcar, ¿no?, que la semana pasada, la clase anterior, tuvimos nuestra actividad sobre los distintos tipos de reinos, donde hablábamos acerca del reino fungi, del reino monera, del reino plantae, del reino animalia, ¿verdad? Y del reino fungi, ¿no? Algo muy importante que nos ayuda a adquirir conocimiento y va de la mano contra la prevención de microorganismos, ¿no? Para empezar, para continuar, quisiera que observen ustedes un video muy importante lleno de conocimiento, donde nos va a resumir todo lo que podríamos ver en las diferentes clases, pero por cuestión de tiempo lo resumimos para poder comprender sobre todo y saber qué son los microorganismos, cuáles son sus características, qué tipos existen y cómo nosotros podemos combatir, ¿no? Vamos a observar el siguiente video y vamos a prestar atención para que sea de nuestra comprensión, ¿no? En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué son los microorganismos, sus características y su clasificación. ¡Empezamos! ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son pequeños seres vivos de cuyo estudio se encarga la microbiología. Son tan pequeños que no se pueden ver por el ojo humano y es necesario un microscopio para visualizarlos y estudiarlos. La estructura de los microorganismos es muy simple y alberga especies beneficiosas, patógenas y otras que varían según las circunstancias. Dentro de los microorganismos existen especies unicelulares y pluricelulares, tanto procariotas como eucariotas. También incluyen seres ultramicroscópicos, solo visibles con microscopios, como los electrónicos, como son los virus. Características de los microorganismos. Su alimentación y supervivencia requieren nutrientes como proteínas o carbohidratos. Para su desarrollo necesitan agua, aunque la cantidad varía entre microorganismos. Así, por ejemplo, las bacterias requieren menos agua que los mohos o los hongos. Los microorganismos suelen tener rangos estrechos de temperaturas en los que se desarrollan de forma óptima y varían de unos grupos a otros, pero la gran mayoría se desarrollan entre los 30 y los 50 grados. Las bacterias pueden requerir oxígeno para sobrevivir, su ausencia completa o tolerar el oxígeno. Al igual que con la temperatura, los rangos que toleran de pH suelen ser estrechos. En este sentido diferenciamos microorganismos acidófilos en ambientes ácidos, neutros o alcalófilos en ambientes alcalinos. El tiempo que requieren para su desarrollo y crecimiento depende del tipo de microorganismos y de que las condiciones sean más o menos óptimas. Así diferenciamos microorganismos de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Podemos clasificar los microorganismos en 4 grandes grupos. Bacterias. Se trata de microorganismos unicelulares, es decir, poseen una única célula y un material genético no organizado en el interior de un núcleo. Se reproducen por bipartición y son capaces de donar y recibir material genético mediante transformación, transducción o conjugación. Existen varias formas bacterianas, pudiendo ser redondeadas, cocos en forma de hélice, espirilos o pequeños y curvados, víbridos. Virus. Se trata de formas acelulares que por lo general están formadas por una cápside proteica con o sin envoltura y una molécula de ADN o ARN.
Son microorganismos parásitos obligados, es decir, necesitan infectar una célula para poder reproducirse y sobrevivir. Según la forma de su cápside, pueden ser icosaédricos, es decir, de forma más o menos redondeada, o de forma cilíndrica. También existen virus con estructuras más complejas y que poseen una cabeza y una cola. Los virus pueden matar a la célula a la que infectan o usarla como reservorio, esperando a las condiciones adecuadas para liberarse. Hongos. Se trata de microorganismos eucariotas unicelulares o pluricelulares. Se reproduce por gemación, es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que esté preparada para separarse. También pueden reproducirse mediante esporulación o rotura en fragmentos. Pueden ser levaduras u hongos con hifas. Descubre más sobre el reino de los hongos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Parásitos. Los parásitos son los protozoos, como las amebas y los helmintos y gusanos. Se trata de organismos eucariotas. Se diferencian en que los protozoos son unicelulares y los helmitos y gusanos son pluricelulares. Los parásitos no se suelen clasificar como microorganismos, pero a menudo la microbiología se estudia conjuntamente con la parasitología. Hay otras clasificaciones más complejas de los microorganismos que tienen en cuenta la inmunidad y la peligrosidad que suponen para el organismo. Así, estos son los tipos de microorganismos según este criterio. Microorganismos beneficiosos. Se trata de microorganismos que producen beneficios para el ser humano, ya sea formando parte de la microbiota del ser humano o mediante la producción de productos de interés para los seres humanos como queso, cerveza, antibióticos, yogur o pan. Aunque parezca que los microorganismos son malos, la mayoría de ellos son beneficiosos y se incluyen en este grupo algunas bacterias y hongos, exceptuamos a los virus. La microbiota del ser humano es fundamental para la supervivencia y el bienestar del organismo. Así, desempeñan funciones como la protección frente a las infecciones o la contribución a los procesos de digestión. Y por otro lado tenemos los microorganismos patógenos. Incluimos en este grupo aquellos microorganismos que son capaces de producir enfermedades en sus huéspedes, y pueden ser tanto virus como bacterias u hongos. Su mecanismo consiste en infectar a las células, reproducirse en ellas y matarlas, o bien dañarlas y producir enfermedades. Las bacterias además son capaces de producir toxinas que provocan daños. Se combaten con los antimicrobianos, que pueden ser antibióticos para bacterias, antivíricos para virus y antifúngicos o antimicóticos para los hongos. El grado de patogenidad de un microorganismo depende del estado inmune de la persona afectada. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades de la naturaleza, no te pierdas. Ya, perfecto. Entonces, como ustedes pudieron ver allí, como dije al iniciar la clase, ¿no? Un resumen específicamente de lo que nosotros podríamos hablar en toda una clase acerca de la prevención contra los microorganismos. Ya, pero para esto debemos saber lo siguiente. Continuamos, ¿no? Y como les decía, la prevención contra los microorganismos. Nos preguntamos nosotros qué son los microorganismos. ¿Ya? Y para que ustedes tengan una definición y puedan contestar, aquí hay un resumen donde nos dice que los microorganismos son aquellos organismos que por su tamaño reducido son imperceptibles a la vista, es decir, no podemos verlos a simple vista. Son también llamados microbios, ¿verdad? Son organismos muy pequeños que solo pueden ser vistos con un microscopio. Son esenciales para la vida en la Tierra y se encuentran en diversos ambientes, incluyendo el suelo, el agua y el aire, así como en el cuerpo humano. Algunos microorganismos son beneficiosos, mientras que otros pueden causarnos enfermedades, ¿no? Quizás se pregunten, ya que existen los microorganismos, ¿verdad? Es decir, los microbios, en pocas palabras, también llamados microbios, ¿cómo estos ingresan a nuestro cuerpo o cómo nosotros podemos prevenir aquello en todo nuestro entorno, ¿verdad? Aquí vemos 4 etapas de transmisión. La primera, que ustedes pueden ver aquí, escape del huésped. Cuando hablamos de la palabra huésped, hablamos del microbio, ¿no? Escape del huésped. Transporte al nuevo anfitrión. Cuando nosotros hablamos anfitrión, es al nuevo lugar o a su nuevo hábitat, por donde se va a ubicar. Tercero, entrada al nuevo anfitrión, salida del nuevo anfitrión. Ahora aquí vemos las 5 maneras
de cómo pueden transmitirse. Quizás les ha sucedido, pero por desconocimiento no lo han sabido. Primero, de persona a persona, ¿ya? Es decir, de una persona a otra persona se pueden transmitir microorganismos. ¿De qué manera? Por medio del aire, por medio de la saliva, por el contacto físico y por la sangre. Voy a darles un ejemplo claro del aire, ¿ya? Un medio de transmisión de microorganismos mediante el aire, que todos conocemos. En el año 2020, pues inició lo que es la enfermedad, por el medio de un virus a nivel mundial, como fue el COVID, ¿verdad? En donde en muchas ocasiones nos sucedía y sucedió que no todos podíamos salir de casa porque esto se encontraba en el medio que nos rodea, es decir, específicamente el aire. Y quizás muchos nos preguntamos, pero si este microorganismo se transmitió mediante el aire y nos encontramos tan lejos del lugar, del punto céntrico donde inició todo esto, recordemos que los seres humanos somos medios activos, somos personas activas que no nos encontramos solo en un determinado lugar, ¿verdad? Nos movemos constantemente. ¿Verdad? Y en muchas ocasiones nosotros mismos no sabemos en qué situación, por decirlo así, de salud nos encontramos. Y bueno, todo esto se formó una cadena, ¿no? Se formó una cadena y así que por medio de los otros medios, que es decir, tocar, la saliva y la sangre, se continuó transmitiendo, ¿verdad? Pero el principal, el foco central fue el aire, ¿no? Un claro ejemplo de persona a persona, que también puede ser al momento de que alguna persona está cerca de nosotros y está tosiendo, alguien estornudó o alguien no se desinfectó las manos y a lo mejor tuvo demasiado contacto con otro medio, pues y lo fue tocando a usted. ¿Verdad? Asimismo, no es tan recomendable, pues, cuando una persona tiene una herida, tomar las precauciones necesarias en el momento de querer ayudar a alguien, ¿verdad? Y por medio de la saliva, ¿ya? En este caso tiene mucho que ver un ejemplo así que quizás sonará un poco infantil, pero suele suceder es cuando las mamitas, por lo general, le están dando la alimentación a sus hijos. Y suele suceder que el mismo alimento que contienen, pues muchas veces se lo dan, ¿verdad? Un claro ejemplo para que ustedes puedan tener una comprensión más clara del mismo. Segundo medio de transmisión de microorganismos, que son los insectos. Aquí tenemos tres ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo muy cercano que suele suceder ya en ciertas ocasiones, no quiere decir que a ustedes, pero ha pasado, he visto ejemplos, es por ejemplo el de los mosquitos, ¿ya? Está comprobado científicamente que tan solo con una picadura de un mosquito, que a veces se nos pasa desapercibido, existen millones de microorganismos que ese mosquito dejó en nuestro cuerpo. Es por eso que en muchas ocasiones hay personas que enseguida se enronchan, ya dependiendo también qué contenía, ¿no? Se enronchan, depende cómo esté nuestro metabolismo, ¿ya? Entonces depende mucho de eso, cómo nosotros nos sintamos al tener una picadura de esto. Las moscas, ¿de qué manera? Al momento de asentarse en los alimentos y nosotros consumirlos. Las pulgas, por medio de nuestras mascotas, ¿verdad? Por medio de nuestras mascotas. Y aquí hay un ejemplo también claro que no lo vemos aquí, pero es un insecto, está dentro de un insecto, es un ácaro. El ácaro que está en nuestra área de descanso, ¿verdad? Hay maneras de prevenirlo. Tercer ejemplo, los objetos. Aquí vemos que dice la ropa de la cama, lo que está en nuestra cama, todo lo que... Por eso es que yo suelo decir que esa área debe ser sagrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de usted descansar, usted se acuesta limpio, usted se acuesta tranquilo y todo lo que está en ese entorno nos sostiene a nosotros debe mantenerse también limpio, ¿verdad? Es por eso que después de determinados días usted debe desinfectar esa área. ¿De qué manera? Que estén limpios los forros de las almohadas, las sábanas, los edredones, las colchas y que el área también esté limpia, ¿ya? Entonces eso es muy importante. A los juguetes, si en su espacio hay área infantil o como tiene, recuerde que eso también es un método de desinfección, es decir, que hay que limpiarlos. Las toallas también por la humedad.
suelen contener microorganismos no vistos, pero la contienen y recuerden que es de uso personal. El alambre oxidado, ¿verdad? Al momento de mantener el tacto, de tocar. Y el piso, también que el piso es un método, científicamente también está comprobado que si nosotros los seres humanos nos encontramos descalzos, es decir, estamos tocando, manteniendo contacto con el piso, ya, y pues no hay la limpieza que se debe tener, es el primer transporte, la planta de nuestros pies es el primer transporte para que los microorganismos ingresen a nuestro cuerpo. Y más aún si es en la mañana. Recuerde que cuando usted se levanta en la mañana, los poros de su rostro y de los pies, de las manos, están abiertos, aptos para que pueda ingresar cualquier cosa a nuestro cuerpo, específicamente humedad. Entonces, por eso que en muchas ocasiones nosotros las mujeres usamos, o las personas, los hombres también usan muchos, por decirlo así, cremas o diferentes tipos de materiales para poder mantenerse y poder cuidar su aspecto físico, ¿no? Es algo, un medio de transporte de microorganismos, de medio de transmisión. La comida, los alimentos, donde el video veíamos que deben limpiarse, que debemos limpiarlos, de tener la adecuada, el hábito de salud para que estos pues no sean un medio de transmisión de microorganismos. Un ejemplo de estos, que no sé si no, todavía no ven ese video, es cuando nosotros tenemos los alimentos en la refrigeradora, ¿ya? Y después de determinado tiempo, vamos a poner un ejemplo, un tomate. Después de determinado tiempo, el tomate se comienza a hacer como blanco, le comienza a salir algo al alimento, significa que ese alimento está en estado de descomposición. Y ese que usted ve allí que está dañando el alimento, no solo a ese, sino a otro alimento que se esté dañando, ya tiene un microorganismo que lo está dañando, aunque usted no lo puede ver. Ya tiene un microorganismo. Y el agua, que el agua que nosotros debemos consumir, no, recuerden que no toda agua es consumible y no porque salga de la llave significa que usted la va a poder tomar. Esa agua tiene que ser potabilizada, ¿ya? Esa agua tiene que estar libre de microorganismos y una manera de hacer esto es mediante el proceso de ebullición. ¿Qué es esto? Cuando suelen decir sus mamás, voy a poner a hervir agua para tomar. O voy a comprar un agua de bidón para tomar, porque esa agua ya pasó por un proceso de desinfección, por decirlo así, ¿no? Continuamos y como ustedes vieron en la diapositiva, esas son las maneras de transmisión de microorganismos. Continuamos y también podemos ver que existen diversas características de los microorganismos. De pronto alguien que esté presente y desee hacer la lectura de las características de los microorganismos. De pronto Jeremy, Marco, Roxana, de pronto deseen hacer la lectura. Hola, mis buenos días. Muy buenos días, la escuchamos. Hay una cosita negra ahí en la letra, mi. Arriba, arriba también hay. O leo desde donde está el puntito. Sí, No, lea nomás desde donde vale. empiezan las características. Su tamaño es tan reducido que son impredecibles a simple vista. Sus reacciones metabólicas son muy veloces. La relación que mantiene con los medios es intensa. Necesitan agua para metabolizar. Desarrollar mecanismos de dispersión y de resistencia. Tienen la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran. Se reproduce a una gran velocidad. Su actividad es indispensable para la vida en el planeta. Forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan adelante en la naturaleza. Son muy livianos por lo que se transportan en el aire. Perfecto, Rosana, muchísimas gracias. Antes de continuar, voy a pedirles un inmenso favor porque no lo hice al inicio, de pronto no está de más. ¿Pueden encender un momentito sus cámaras para poder tomarles una fotito? Marco, Jeremy, solamente es una fotito para poderle poner como tipo asistencia. Muchísimas gracias. Ya, cuento tres, pueden observar a la cámara, ¿no? Uno,
2 y 3. Perfecto. Déjenme poner aquí, que está el dispositivo. Ya, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Roxana nos comentaba acerca de las características de los microorganismos. Como primer punto tenemos aquí que su tamaño es tan reducido que son imperceptibles a simple vista. Decíamos al principio que solo pueden ser vistos con microscopios electrónicos, ¿verdad? Sus reacciones metabólicas son muy veloces. Si ustedes pudieron observar y escuchar el video, hay una parte nos decía que una vez que nosotros tenemos un microorganismo en nuestro cuerpo, este se hace un huésped, ¿verdad? Y se ubica en una célula. Entonces me hablaba de que allí se va a mantener hasta que tenga el tipo de reproducción necesario según nuestro metabolismo para que se reproduzca. O ese microorganismo se queda ubicado en esa célula o, como dice aquí, su reacción metabólica puede ser muy veloz, que depende qué tan peligroso o no tan peligroso sea ese microorganismo que se adherió en nuestro cuerpo y depende para qué pues reaccione, ya sea los síntomas. Esto lo vemos mediante los síntomas, cuando nos da una infección o tenemos alguna enfermedad, pues y comenzamos a sentirnos raros, diferentes y nos damos cuenta que algo nos está pasando, ¿verdad? La relación que mantienen con el medio es intensa, depende mucho específicamente del aire en el que se encuentra ese microorganismo, ¿verdad? Por ejemplo, un claro ejemplo es un hongo, ¿verdad? Cuando vemos que un tomatito se dañó, ¿ya? Y si como sabemos que incluso se daña dentro de refrigeración, vemos que depende mucho la relación que mantiene con el medio para que se dé a notar, ¿ya? Siguiente punto es que necesitan agua para metabolizar, es decir, para reproducirse. Siguiente punto. Desarrollan mecanismos de dispersión y de resistencia. Este ejemplo tiene mucho que ver con el área cuando nosotros nos automedicamos, cuando nos sentimos, tenemos alguna sensación o algún síntoma diferente y lo primero que hacemos nosotros es ir a la farmacia. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, incluyéndome, y le decimos a la persona que atiende en esa farmacia que nos dé una pastillita o un medicamento para el resfriado, para la tos, para la gripa, ¿verdad? Y obviamente nosotros nos automedicamos. Pero ¿qué pasa si nosotros los seres humanos constantemente hacemos eso? Una persona constantemente comienza a automedicarse, ¿ya? Ese microorganismo, ese microbio, esa bacteria, eso que se encuentra hospedado allí, aunque usted tome, el doctor viene nuevamente y le receta, y aunque usted tome 1000 pastillas, dice, no sé qué pasa, que esa bacteria, ese microorganismo, ese microbio no se elimina, no se va de su cuerpo, le hacen un cultivo y sigue ahí, significa que ese microorganismo desarrolló dispersión y resistencia, porque más bien en vez de que lo que usted consumió por la automedicación lo haya eliminado, por decirlo así, más bien hizo que ese microorganismo, esa bacteria se haga más resistente y se quede allí alojado, ¿verdad? Por eso no es bueno automedicarse. Siguiente punto. Tienen la capacidad de alterar el medio en el que se encuentran. Específicamente cuando hablamos de la palabra alterar, tiene mucha relación donde dice que la relación con el medio es intensa, ¿verdad? Es notable. Siguiente punto. Se reproducen a una gran velocidad. Es como cuando nosotros escuchamos decir bueno, no sé muy bien estos dichos, no, pero dicen que una fruta dañada daña a otra, ¿verdad? Cuando decimos que están juntas. Entonces, cuando hablamos de que se reproducen a una gran velocidad, si nuestro organismo ya tiene un microorganismo, tiene este la capacidad también de reproducirse con solo el hecho de que tengamos uno allí. Por eso es bueno hacerse los chequeos constantes, ¿verdad? Para saber que estamos bien de salud. Siguiente punto. Su actividad es indispensable para la vida en el planeta. Eso ya lo vamos a ver más adelante, que significa que no solo, cuando hablamos de microorganismos, no solo hablamos de nuestro cuerpo, también hablamos del aspecto externo, ya lo vamos a ver. Siguiente punto. Su actividad es, no, ya eso ya les dije.
Ya, forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan adelante en la naturaleza. También lo vamos a ver más adelante, ya se los voy a explicar. Y obviamente, como dice por último, son muy livianos por lo que se transportan en el aire, ¿no? No los podemos ver a simple vista, ¿ya? Y eso habla mucho acerca de los medios de transmisión, donde decíamos que por el aire también se pueden enfermar por microorganismos. Aquí tenemos otros ejemplos que son similares a los que ya les dije, los que leyó Roxana, ¿verdad? Rápido intercambio de sustancias con el medio externo, rápida multiplicación basada en su metabolismo, depende mucho de cómo esté su metabolismo, ya rápido metabolismo de los nutrientes, por ello pueden alterar rápidamente el medio en el que viven, agotando los nutrientes. Algunos poseen órganos de locomoción, son fáciles de manipular para quienes pueden observarlo por medio de del microscopio, ¿verdad? Y pueden modificarlos genéticamente. Un solo microorganismo puede ocasionar una o varias enfermedades y pueden transmitirse por diferentes vías, eso ya lo saben. Tipos de microorganismos. Existen diferentes tipos de microorganismos. Esto que les voy a mencionar aquí, ¿no? Habla específicamente acerca de los diferentes tipos que existen en la vida del planeta, ¿verdad? El primero, algas cianofíseas. Son bacterias de gran tamaño, es decir, que si son de gran tamaño, nosotros sí podemos verlos, ¿verdad? Y se caracterizan por hacer fotosíntesis de manera muy similar a las plantas, es decir, oxigénica, desprenden oxígeno. Un ejemplo de estos quiero mencionarles, porque a mí aquí está diciendo cuáles son los tipos. O sea, es decir, que aquí dice que sí podemos verlo porque son de gran tamaño. Es cuando usted ve que en una fruta va saliendo un gusanito, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver en esto la papa. La papa, ese es un microorganismo, obviamente cada uno tiene su nombre, no les puedo decir en este momento el nombre, pero sí ha pasado, a mí me ha pasado que a lo mejor usted compró una papa y esa papa estaba dañada por dentro, no por fuera estaba súper sanita, pero por dentro estaba dañada, ¿verdad? Y cortamos la papa y usted ve que va saliendo un gusanito en medio de esa papa, ¿verdad? Ya, entonces ahí me está hablando que esa es una bacteria de gran tamaño, que hace fotosíntesis, desprende oxígeno y para eso tiene que haber agua y sabemos que la papa lo tiene, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Virus son los microbios más básicos y solamente se los puede percibir con microscopios electrónicos. Son agentes infecciosos que para replicarse deben infectar a otros organismos unicelulares a los que los inoculan su contenido genético. Es decir, que como les decía antes, si nosotros tenemos un microorganismo ya en nuestro cuerpo y se alojó en una célula, depende mucho de ese microorganismo que se mantiene en esa célula, que se reproduzca en esa célula huésped para que ese virus pueda propagarse en todo nuestro cuerpo, ¿no? Ya ustedes van a ver un gráfico, pero espero hasta ahí sea entendible. Otro tipo de microorganismos son los hongos. Muchos de los organismos que integran el reino fungi, la semana pasada, si ustedes pueden revisar la diapositiva, hablábamos acerca de los reinos, ¿verdad? De los reinos, hablábamos del reino fungi, del reino plantae, del reino animae, hablábamos de otro tipo de reino, ¿no? Y el fungi también. Entonces nos habla aquí, pues, que son vistos. Por ejemplo, aquí tenemos la levadura, ¿ya? Las harinas. Ya, seguimos, protistas, otro tipo de microorganismos son los protistas. ¿Qué son? Son microbios unicelulares eucariotas de gran volumen. Por lo general, se desarrollan en ambientes acuáticos, de agua dulce o salada, o en lugares muy húmedos, aunque algunas variedades desarrollan vidas parasitarias. Por lo general, estos organismos depredan a otros microorganismos a la hora de alimentarse. Y por último, arqueas y bacterias. Son dos tipos de organismos procariotas y unicelulares. Y se trata de los microbios más simples. Conforman el grupo de microbios con mayor presencia en la Tierra. Se alimentan del hábitat en el que se encuentran y su reproducción es a partir de la división de su material genético. Y aquí tenemos una imagen, un gráfico de los diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Aquí tenemos a las bacterias, a los hongos, a los ácaros, a los virus. Continuamos y en el video nosotros veíamos que de todos los organismos que existen, no todos son malos
y tampoco no todos son buenos. ¿Ya? Entonces hay los perjudiciales y los beneficiosos. Vamos a ver cuáles son aquellos microorganismos perjudiciales, ¿no? Vamos a ver aquí cuáles son aquellos. De pronto algún otro compañero que nos desee ayudar con la lectura. De pronto Marco, Jeremy, ¿no? ¿Sí? Bueno, existen microgenios que resultan perjudiciales para la salud de las personas, porque al atacar células vitales pueden causar enfermedades en que algunas ocasiones pueden llevar a la muerte. Algunos de estos microbios son bacterias, son microorganismos que permanecen al reino Monera. Hoy, debido a la dominio de la bacteria y que liberan toxinas y pueden sobrevivir dentro o afuera de las células. Además, son uniculares y care- carecen de una membrana que limita al núcleo. No todas las bacterias son patógenas, sino algunas pueden ser beneficiosas para la salud o neutrales. Virus son microbios que tienen forma espiralada o esférica, como así, y solo pueden reproducir dentro de una célula o especie. Estos son infeccios cuando cuentan un único tipo de ácido nucleico y son siempre patógenos. Los virus nunca pueden ser eliminados con antibióticos y solamente puede ser atacar sus síntomas. Hongos, hongos son microbios que pueden generar enfermedades infecciosas y desarrollan en el exterior de los sales de los. De los cuerpos, ok. Muchísimas gracias, Jeremy, por la lectura. Muy bien. Ay, me da gusto, pues, que dentro de nuestras clases, como ustedes bien saben, ¿no? Luego la clase queda grabada, participen. Es muy bueno. También de la misma manera los motivos y los incentivos que en la actualidad, como absolutamente todos nosotros, incluyéndome, utilizamos los medios tecnológicos, ¿verdad? Para hacer diferentes búsquedas, ya sea una información o queremos buscar a una persona en una red social o queremos hacer una publicación, los motivos a que practiquemos la lectura, ¿no? Eso es muy bueno, nos ayuda y así hacerlo de a poco y pues vamos a ir sin temor alguno a poder participar. Eso es muy bueno, ¿ya? Nos decía Jeremy en la lectura que los microorganismos perjudiciales existen y son perjudiciales para la salud de nosotros los seres humanos porque ellos atacan a las células. Recuerden que nosotros estamos compuestos por células. Todo nuestro cuerpo contiene células, ¿verdad? Y estas células son vitales para nuestra existencia porque de ellas depende que nosotros estemos bien o mal de salud, ¿ya? Y pues estos microorganismos pueden atacar a las células, llevar a que tengamos enfermedades e incluso llevarnos hasta a la muerte, ¿no? Se lo estoy diciendo de manera explicada. Primer ejemplo de un organismo perjudicial son las bacterias. ¿Por qué? Bueno, ya saben ustedes que una bacteria pertenece al reino Monera y está dividido en dos dominios, en bacteria y arquea. ¿Qué hacen las bacterias? Liberan toxinas y pueden sobrevivir dentro o fuera de una célula. Es decir, que o bien nosotros nos podemos enfermar por una enfermedad que está atacando a nuestro cuerpo, específicamente a la célula, o también a nuestra sangre. ¿Ya? Son unicelulares y carecen de una membrana que delimita al núcleo. No todas las bacterias son patógenas, sino que algunas pueden ser beneficiosas para la salud o neutrales. Es decir, que como les digo, hay bacterias beneficiosas y no beneficiosas. Algunas que nuestro cuerpo pues las tiene para bien mantenernos neutros, ¿ya? Y hay otras que nos permiten que nos enfermemos. Los virus. Los virus son microbios que tienen forma espiralada o esférica y solo pueden reproducirse dentro de una célula huésped.
Es decir, que un virus jamás se va a reproducir en nuestra sangre. Para que el virus se reproduzca en nuestra sangre, primero tiene que estar en una célula huésped. Es decir, cuando hablamos de célula huésped, en el video en antes veíamos donde veíamos en el video que un microorganismo estaba entrando a una célula, ¿verdad? Eso significa una célula huésped, que se queda solo allí. ¿Ya? Y estos agentes infecciosos cuentan con un único tipo de ácido nucleico y son siempre patógenos, es decir, que estos son los virus son los que causan, por ejemplo, las enfermedades que no se curan, pero podemos mantener sus síntomas. Y algo como para que ustedes comprendan es la gripe. Científicamente está comprobado que la gripe jamás se cura. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque a lo mejor esta semana Roxana le dio gripe, ¿verdad? Y Roxana quizás hay un medicamento que le funcionó a Roxana para poder evitar la gripe, ¿no? Entonces Roxana compró el medicamento, hizo terapia y todo para que le pase la gripe. Pero después de un mes Roxana otra vez tiene gripe. Pasa 15 días y Roxana tiene gripe. Pasó 2, 3, 4 meses y Roxana tuvo gripe. Es decir, que nuestro cuerpo ya tiene un virus que tiene una célula huésped. Gracias a Dios no se reproduce, pero esta se combate cuando nosotros atacamos sus síntomas. Y esto hace que no tengamos síntomas, pero no es eliminado, ¿verdad? Y esto ya tiene, como le vuelvo y les repito, la célula huésped. Esto, para que nosotros podamos evitar esto, de esto depende mucho de nuestro metabolismo, y antes nosotros lo decíamos. ¿Y qué pasa con nuestro metabolismo? O sea, esto me refiero específicamente a nuestra manera de vivir, a nuestra alimentación, a cómo cuidamos nuestro cuerpo y nuestra salud, ¿no? ¿Ya? Y por último tenemos un microorganismo aquí que es perjudicial, que son los hongos. Dicen aquí que estas enfermedades se desarrollan fuera de nuestro cuerpo. Jamás el hongo se va a desarrollar dentro de nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto es cuando nosotros, a lo mejor le tuvo algún tipo de hongo en la piel, cualquier parte de la piel, y algo muy conocido, un hongo muy conocido, es el hongo que se suele tener en las uñas. En ciertas ocasiones las personas lo suelen tener. ¿Verdad? Que hay que evitarlo, pero esto es exterior en el cuerpo, ¿verdad? Hay un hongo muy conocido que dice que es el que hace que nuestro metabolismo se acelere y está en el cuerpo y quizás no lo vemos, que es el hongo cándida. ¿Han escuchado ustedes? Que es el que hace y provoca que nosotros subamos de peso así rápidamente, ¿verdad? Entonces, eso. Continuamos. Hablamos de los microorganismos perjudiciales, pero también vamos a ver los beneficiosos. Mire, y aquí, donde hablamos de los organismos beneficiosos, vamos a hablar de este de aquí. Les voy a decir, a ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Se acuerdan que una de las características que yo les decía a ustedes, la parte que leyó Roxana, si no me equivoco, la penúltima, donde dice, forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan adelante en la naturaleza? Esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? A los microorganismos beneficiosos. Es decir, que existen microorganismos dentro de sus características que no solamente benefician a nuestro cuerpo, es decir, que los microorganismos también son beneficiosos para otras áreas. Por ejemplo, tenemos aquí la industria alimenticia para de que los alimentos se conserven, ¿ya? Se necesita eso. Para la agricultura, para el cuerpo humano y también en la basura. Vamos a dar lectura, ¿no? Dice aquí microorganismos beneficiosos. Dentro de los microorganismos también existen variedades que son beneficiosas para la vida. Estimados estudiantes, si se llega a cortar, les vuelvo a enviar el enlace para que se conecten, ¿ya? Porque me llegó una notificación que falta poquitos minutos. Bueno, dentro de los microorganismos también existen variedades que son beneficiosas para la vida, el medio ambiente y la salud del ser humano. Algunos ejemplos son los siguientes. La industria alimenticia, ¿ya? ¿De qué manera? Los microbios juegan un rol fundamental en la producción de ciertos productos.